Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, me place esta noche estar compartiendo con cada uno de ustedes allí en Iputlamanga. Que el Señor sea bendiciendo sus vidas en gran manera. A cada una de las familias que están allí conectadas, que el Señor sea bendiciendo sus hogares, que el Señor sea trayendo armonía y paz a cada uno de sus hogares. Un saludo para el comité de familia. Gracias por esta invitación. Y también un saludo muy fraternal para el hermano Germán Villero, su esposa, su familia. Que el Señor les guarde, que el Señor les ayude, que el Señor les regale mucha salud para que puedan seguir haciendo esta labor tan hermosa que es llevar su palabra. Hoy vamos a trabajar un tema muy hermoso, pero un tema también complejo, y es cómo manejar las emociones en la familia. Esas emociones que a diario se presentan, que muchas veces nos traen alegrías, otras veces nos trae tristeza, otras veces de pronto nos sentimos agobiados, pero que esta noche el Señor nos va a hablar por medio de su palabra cómo manejarlas, cómo enfrentarlas, cómo conocerlas, cómo identificarlas para poder hacer el manejo de cada una de ellas. Yo les voy a invitar allí a abrir sus Biblias en el libro de Isaías, el capítulo 26, el versículo 3. Y el Señor nos dice aquí que Él guardará en completa, no una parte, en completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y esa es una invitación que nos hace su palabra, a confiar, a creer y a tener todo nuestro pensamiento y todo nuestro ser allí en las manos del Señor, para que Él nos regale de esa paz que tanto necesitamos, de esa paz familiar que tanto anhelamos en nuestros corazones. El Señor es el secreto. Cuando Él está en cada hogar y en cada familia, allí se vive la paz, esa paz que el Señor regala a cada hijo suyo. Vamos a entrar en lo que ya es el tema, y es controlando las emociones. Pero ¿qué son esas emociones? Si yo hoy les preguntara a ustedes cómo se despiertan cada día, cómo quizás un día en la mañana se levantan de un buen estado de ánimo, y al otro rato o al otro día ya se sienten con un estado de ánimo diferente, con mal humor, irritados, con un estado de ánimo de pronto algunas veces muy positivo, con ganas de vivir, de luchar, de salir adelante, de tener una familia victoriosa en el Señor, de gozarnos la vida, de llenarnos de felicidad y de compartir con todos los miembros de nuestra casa, de nuestra familia, de la mejor forma. Muchas veces nos sentimos alegres, gozosos, pero otras veces nos podemos llegar a sentir tristes, hasta desanimados, molestos, y también podemos llegar a sentir enojo. Pero como el Señor conoce cada una de las áreas de nuestra vida, Él no deja ninguna de esas áreas por fuera, sino que tiene cuidado de cada una de ellas y nos enseña cómo cuidarlas, cómo manejarlas, para nosotros poder ser hijos de Él, genuinos, íntegros, para poder recibir todos los beneficios de ser hijos de Él, todos los beneficios de contar con un hogar cristiano, con una familia fundamentada allí en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Dios nos hizo seres emocionales, seres que sentimos, que somos sensibles, y a través de la vida sentimos muchas emociones. Las emociones pueden ayudarnos, pero las emociones también pueden engañarnos.
engañarnos y presentarnos estados emocionales fuertes que muchas veces no podemos manejar. Todo depende de nosotros cómo las manejemos, cómo las identifiquemos y cómo nosotros dobleguemos todas esas emociones y las pongamos ante la presencia del Señor. Una de las áreas donde el ser humano es más débil y es más fácil de sentir allí ese ataque es nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y está todo esto ligado directamente en la forma como nos sentimos en el día a día, cómo actuamos y cómo nos manejamos por cada uno de estos factores. Sabemos que el enemigo está allí atento por donde podemos mostrar nosotros debilidad. Pero nosotros, como hijos de Dios, podemos levantarnos cada mañana y pedirle que sea el Señor el que tome control de nuestra vida y poner nuestro mejor esfuerzo para usar nuestras emociones a nuestro favor. De no dejarnos engañar, de vivir plenamente, de sentir y de sentirnos que podemos seguir avanzando y no sentirnos derrotados, sino que con el Señor nosotros podemos y tenemos la victoria. Como seres humanos tratamos de pronto de buscar lo más fácil. Es mucho más fácil hacer lo que sentimos, lo que deseamos. Es más fácil hacer una molestia, una mala cara, un berrinche, cuando no logramos lo que queremos en el momento, lo que deseamos. Pero también en ese momento que de pronto puede llegar la frustración, podemos sentirnos tranquilos y calmados. Si guardamos en nuestra mente y en nuestro corazón lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y el cambio que Él hace en los hijos de Él. Es mucho más fácil mostrarnos resistentes al perdón, al no aceptar que nos podemos equivocar y que las otras personas también se pueden equivocar, que pueden sentir malestar, disgusto, y entramos allí de pronto a pasar ya a un nivel de ofensa. Pero vamos a aprender cada día y a ponernos en las manos del Señor para que sea el Señor el que siempre tenga en nosotros una blanda respuesta. Que el Señor nos dé la sabiduría necesaria para enfrentar cada una de estas emociones que podemos sentir y que son necesarias para nuestro diario vivir. Es mucho más fácil sentarse a ver televisión, a disfrutar de una conversación, de pronto a comerse unos mecatos, que salir a hacer ejercicio y cuidarnos. Y todas esas cosas fáciles nos llaman la atención, nos llevan a dejar a un lado de pronto el esfuerzo y nos llevan a entrar en un estado de confort. De cierta forma es más fácil dejarnos llevar y satisfacer nuestros deseos, nuestras emociones, permitiendo que éstas, en dado caso, nos puedan llegar a controlar. Empezamos a vivir de pronto una vida floja, una vida sin disciplina. Pero si nosotros nos quedamos en ese estado, nos estancamos. Nos estancamos como persona, pero también nos estancamos como familia. Tenemos que tomar todo lo que el Señor nos ha mostrado, nos ha guiado, seguir su palabra, seguir su consejo para poder seguir avanzando. La Biblia nos habla en el libro de los Proverbios, el capítulo 16, ahí en el versículo 32, que es mejor tener dominio propio que dominar una ciudad.
Qué hermoso, ¿verdad? Es más importante nosotros podernos dominar nosotros mismos que dominar una grande ciudad. Eso es fundamental en el cristiano, controlarse a sí mismo. Muchas personas están viviendo en función de sus emociones. Hacen cualquier cosa para sentirse bien y sentirse cómodos. Pero la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que vivir conforme a su palabra, conforme a sus mandamientos. Que cuando vivimos esa vida superficial, no agradamos al Señor, no agradamos a Dios, sino queremos agradarnos a nosotros mismos. Y si no agradamos nosotros a Dios, no vamos a recibir todas las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Este tema, cuando la hermana Rosa me llamó y me comentó de tratar este tema, yo dije, bueno, Señor, pon palabra, que seas tú el que puedas llegar allí a cada uno de esos hogares que necesitan aprender, que necesitan saber cómo son las emociones, qué son, cómo tú nos has dado el manejo de ellas. Y hoy quiero hablarles un poco acerca de qué son las emociones. Las emociones son reacciones psicológicas y físicas que tenemos los seres humanos, que representan el modo como nosotros nos adaptamos a ciertos estímulos externos y también estímulos internos que hay allí en nosotros. Cómo percibimos lo que está pasando allí en nuestro entorno, las personas que están a nuestro lado, el lugar donde estamos, la situación que estemos enfrentando, los sucesos. Todo lo que está pasando allí influye sobre cada una de nuestras emociones, pero son reacciones normales que tiene el ser humano para responder a esa situación externa que se está presentando. Se pone allí en marcha en nosotros cada uno de esos recursos para controlar esa situación, para controlar ese momento que se nos presenta. Entonces, si nosotros estamos expuestos a un momento de dicha, de felicidad, nos vamos a sentir alegres, nos vamos a sentir gratos. Pero si en el momento estamos expuestos a un momento difícil, a una prueba, va a llegar esa emoción que nos va a generar tristeza, dolor, angustia, desesperanza. Hay diferentes características de las emociones. Alguien me decía, hermana, pero existen las emociones, hay emociones positivas y hay emociones negativas, o las emociones no son ni positivas ni negativas. Yo le explicaba y le decía, las emociones son necesarias para que el ser humano se pueda desenvolver en su día a día, para que pueda estar preparado en los cambios, para que se pueda adaptar, para que pueda adquirir nuevas habilidades. Todas esas emociones son necesarias. Las emociones en principio no podríamos decir que son ni buenas ni malas, sino que son necesarias en el comportamiento del ser humano. Se adquieren por maduración y son evolutivas. Vamos aprendiendo cada día a tenerlas, a presentarlas y a manejarlas. Estas emociones suponen un aprendizaje de parte de toda nuestra familia y de nuestro entorno social. Cómo esas personas que están allí a nuestro lado también manejan las emociones, porque también influyen en nuestras emociones. Las emociones aparecen durante todas las circunstancias de la vida, en todos los momentos. Surgen, como les decía hace un rato, como una respuesta a esos estímulos. Es una experiencia interna con diferente intensidad.
Y de nosotros depende si esa intensidad con la que se presenta en nosotros es de gran fuerza o si nosotros la podemos ir disminuyendo poco a poco si no nos conviene. Las emociones también podemos decir que son contagiosas. Cuando yo me despierto por la mañana feliz, contenta, yo pongo alabanzas y empiezo a crear en mi hogar un ambiente agradable, voy a contagiar a las personas que están ahí a mi lado. Pero si por lo contrario lo que voy a hacer es despertarme con molestia, con mal humor, eso es lo que yo le voy a reflejar a esas personas que están allí. Las emociones tienen unas características muy claras. La emoción regula el funcionamiento mental, tanto el pensamiento como cómo vamos a reaccionar a esa emoción. Las emociones van más allá de los sentimientos. Las emociones constituyen estructuras básicas que guían nuestra vida. Las emociones son adaptativas, influyen en el pensamiento y en la memoria del ser humano. Ya nosotros empezamos a recordar y a hacer memoria cómo enfrentarnos y cómo se presenta una emoción ante un estímulo. Las emociones nos motivan a sentir, nos motivan a estar alegres, a estar tristes, a de pronto a reaccionar ante un evento que se nos presente allí inmediatamente. Las emociones nos informan. ¿Cómo nos informan? Nos informan cuando algo está mal dentro de nosotros. Hay personas que constantemente se sienten en estados emocionales bajos, de tristeza, y eso es algo que le va mostrando y va creando en esa persona una alerta de que algo está allí mal en su estado emocional, que quizás puede estar presentando algún factor por ahí que está afectando su salud emocional y su salud mental. Las emociones, como le decía, nos comunican sobre nuestras intenciones y la disponibilidad cómo vamos a actuar. Muchas veces se confunden las emociones con los sentimientos y son dos palabras totalmente diferentes. Si nosotros buscáramos las diferencias entre las emociones y los sentimientos, que es necesario conocerlas. En las emociones son estados físicos que surgen como respuesta a estímulos externos. Entonces, si yo estoy triste, voy a hacer una representación física. Y esa representación física va a ser el llanto, el llorar. A cambio que en los sentimientos son asociaciones mentales y reacciones a esa emoción. Cómo yo voy a procesar esa información y cómo voy a reaccionar ante ella. Las emociones preceden el sentimiento, van antes del sentimiento y posteriormente llega el sentimiento. Puede ser fácilmente observado por otros la emoción, por toda nuestra conducta y la forma como respondemos. Pero el sentimiento no es tan fácil de observar para otros. El sentimiento es algo más privado, algo que manejamos más en nuestro interior, algo que tenemos allí guardados esos sentimientos y podemos que no sean tan evidentes a las otras personas. Aparecen las emociones en forma brusca, podríamos decir, y son intensas. Se presenta el estímulo y aparece la emoción enseguida. A cambio que en el sentimiento se presentan con moderación, con menos intensidad
y no se presenta tan bruscamente o tan apresuradamente. Las emociones son estados afectivos pasajeros. Yo en un momento puedo estar bien, en un momento puedo estar de pronto muy triste, pero en otro momento puedo estar alegre. A cambio que en los sentimientos son estados afectivos de carácter duradero que tienen más permanencia allí en el ser humano. Es interesante el hecho de que la palabra del Señor no deja nada por fuera. Menciona todo lo que somos los seres humanos y lo que nos constituye. Y allí menciona toda clase de sentimientos humanos. La Biblia nos habla del amor, del odio, del gozo, del pesar, del valor, de la valentía, pero también nos habla del temor. Quizás usted recuerde que en una ocasión el Señor se dio a las lágrimas y sintió en su corazón dolor por la muerte de un amigo. Ya ustedes saben esa historia, porque el Señor se hizo hombre para sentir lo que nosotros sentimos, para vivir todas esas emociones y ser un ejemplo para cada uno de nosotros. Vemos allí también la historia de José, cómo se conmovió cuando vio a sus hermanos, y allí yo me imagino él con todas esas emociones internas y quererlas sacar allí a flor de piel, querer abrazarlos, querer besarlos, pero tuvo control y esperó. Así nosotros nos damos cuenta de que allí en la palabra del Señor encontramos todo, que no se queda nada por fuera, todo para nosotros manejar nuestras emociones. Hay muchos tipos y diferentes de emociones que influyen en cómo vivimos, cómo interactuamos con los demás. A veces puede parecer que estamos gobernados por estas emociones. Las elecciones que hacemos, las acciones que nosotros los seres humanos hacemos, las decisiones que tomamos y las percepciones que tenemos están todas influenciadas por las emociones. Por esas emociones que experimentamos en cualquier momento dado. Ahorita yo les mencionaba de esas emociones y que si eran positivas o eran negativas. Y allí muchos autores hablan acerca de la jerarquía de las emociones. Se denominan emociones positivas porque tienen presencia de bienestar, son agradables, son placenteras para el ser humano. Y se denominan negativas porque aunque son funcionales y necesarias, como yo les comentaba hace un rato, no tenemos bienestar en ellas, no tenemos placer en sentirlas. Cuando las experimentamos, nos cuesta experimentarlas. Pero ¿cuáles son ese tipo de emociones? El amor podríamos decir que es una emoción positiva. Y del amor se desencadena diferente, que es el cariño, el compromiso, el enamoramiento, la aceptación. Cuando nosotros le damos valor a nuestra familia, cuando tenemos el reconocimiento a las personas que están allí a nuestro lado. Está también la alegría que nos genera la dicha, la satisfacción, el orgullo de seguir adelante, de que sí somos capaces, de que sí podemos, de que ponemos de nuestra parte y podemos lograr lo que deseamos, lo que anhelamos. Pero también están esas emociones que algunas personas le llaman negativas, pero que si aprendemos a identificarlas, a manejarlas, las van a ser útiles para nosotros enfrentarnos en el día a día a las diferentes situaciones.
En la ira, ¿qué hay en la ira? Cuando yo identifico la ira, yo sé que esa ira me produce celos, me produce inseguridad, desconfianza. Me voy a mostrar enfadado y hasta puedo llegar a sentir desprecio por las personas que están allí en mi entorno, que están allí en mi hogar. También está la tristeza. Voy a sentir en mi corazón y voy a demostrar agonía, dolor, soledad. Voy a tratar de aislarme. Culpa, miedo, horror por algo que pueda estar sucediendo, preocupación. Pero cuando nosotros aprendemos a manejar estas emociones que son negativas porque no nos generan un bienestar o no nos hacen experimentar un bienestar, sino que nosotros le ponemos el freno, no dejamos que ellas tomen fuerza, sino las vamos intercambiando, que ellas pierdan valor y las positivas empiecen a tomar valor. Nuestro manejo, nuestro diario vivir, nuestra vida va a ser más fácil. Nuestra forma de nosotros estar allí y la convivencia se va a mejorar. Vamos a aprender a tener familias saludables, familias que puedan hablar, que puedan comunicarse. Cuando hablamos de todas estas emociones negativas, bueno, ¿cómo utilizar esas emociones negativas para bien? Cuando se presenta el miedo, ese miedo es positivo cuando hace parte de la protección ante un peligro. Allí tenemos el ejemplo que estamos viviendo ahora mismo, en el aislamiento, que estamos allí guardados en casa y ese miedo nos genera la protección necesaria para cuidarnos, para proteger a nuestra familia, para tenerla allí segura en casa. Podríamos decir que el miedo es negativo, pero cuando lo aprendemos a desarrollar bien, sirve para nuestra protección, para nuestra seguridad, para alejarnos de las cosas que no nos convienen, que no están bien. Yo mejor freno y no voy por ahí. Esa calle es oscura, yo mejor me desvío y cojo por otro lado. Yo sé que si yo me altero, yo voy a provocar en mi familia reacciones negativas. Entonces mejor detenerme y calmarme. Cuando presentamos alegría, reconocemos aspectos positivos del ambiente. Cuando nos encontramos enfadados, podemos estar protegiendo nuestra integridad. Esa integridad que se puede ver amenazada. Cuando sentimos tristeza, es necesario identificar las amenazas de nuestro entorno social. Cuando sentimos sorpresa para algo no esperado y que se presenta así de repente, allí se centra nuestra atención a un estímulo. Mejoramos los tiempos de respuesta, aprendemos a responder ante esa sorpresa que tenemos, ante ese estímulo. La familia tiene un rol fundamental en el proceso de socialización del ser humano, en el proceso de cómo nos relacionamos. En ella se establecen todas las normas, las reglas sociales, los valores éticos que los padres tratamos de infundir en nuestros hijos a través de las pautas de crianza. Entonces es necesario y válido afirmar que en la familia se construyen las bases fundamentales y las competencias personales necesarias para nosotros adquirir habilidades en cuanto al manejo de las emociones.
Unos hijos que se han criado con buenos valores, con buenas costumbres, con buenas normas, con bases cristianas, van a responder más asertivamente a todos esos estímulos que se presentan. Y sus emociones van a ser más controladas, van a adquirir mayores habilidades que les van a permitir relacionarse de manera satisfactoria con todas las personas que les rodean. Y en ese núcleo familiar se va a vivir más armonía. Por eso es tan importante que nosotros podamos tener una gestión emocional, que nosotros podamos tener ese control de nuestras emociones, ese dominio propio que el Señor nos ha dado como hijos de Él. Que no nos dejamos llevar por esa emoción, por el momento de rabia, de dolor, sino que enfrentamos con sabiduría cada una de esas emociones. En la psicología se habla de la gestión emocional. ¿Qué es esa gestión emocional? Se trata de un aprendizaje que incluye habilidades tan importantes como comprender, controlar y modificar sentimientos y emociones propios, pero que podemos identificar si nos hacen bien para nuestra vida o si tenemos que regular porque nos están afectando. La gestión emocional no es algo que se va a dar de un momento a otro, que es algo innato que vamos a lograr inmediatamente. La gestión emocional es algo que debemos de trabajar en ella, que debemos ir adquiriendo poco a poco. La inteligencia emocional en la familia tiene que ver con la capacidad que tenemos allí de percibir qué cosas están afectando esa sana convivencia, qué cosas están afectando nuestras relaciones, que podamos comprenderlas, evaluarlas en ese contexto familiar, en eso tan hermoso que es la familia, lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros para cuidarla, para protegerla. Y sí se pueden presentar situaciones difíciles, de pronto diferencias, pero todo esto es normal y todo esto lo tenemos que aprender a mantener y a corregir en la presencia del Señor. Esta gestión emocional es necesaria para buscar en todo ese universo de emociones que se nos presenta, que está lleno de sentimientos variables que pueden llegar, pero una correcta gestión emocional aporta a la calidad de vida, aporta al bienestar familiar, aporta la regulación de la ira, del dolor. Otra situación posible es la de no recrearse en su propio dolor. Muchas familias están sufriendo, muchas familias están presentando situaciones conflictivas y se quedan allí estancadas y no buscan la forma como evolucionar. No ponen su familia y toda su carga en la presencia del Señor, sino que se quedan allí quietos, esperando que las cosas pasen o dejándolo ya yo no puedo hacer nada, ya yo no puedo intentarlo. Pero el Señor esta noche te invita a que sí se puede intentar, a que sí se puede hacer algo por las familias, a que sí puedes invertirle el tiempo, el valor a tu familia y empezar a conocer, a dialogar qué es lo que está afectando, qué es lo que está allí interrumpiendo el crecimiento de tu familia. Las emociones y sentimientos juegan un papel muy importante en la vida espiritual del ser humano, del cristiano y en su familia. Muchas veces estas sensaciones que empiezan allí a hacer referencia en nuestra vida, en nuestro ser, pueden causar que tomemos malas decisiones, malos procederes que nos impiden
hacer la voluntad de Dios, que nos impiden ese crecimiento espiritual y ese crecimiento familiar, porque si yo crezco espiritualmente, yo velo porque mi familia también pueda avanzar espiritualmente, también pueda crecer, que no sea yo sola, sino que todos podamos avanzar en el Señor. El deseo que el Señor tiene para cada familia es que podamos seguir, es que podamos ser ejemplos, de que podamos tener una vida consagrada al Señor, de que nosotros podamos seguir adelante y basarnos en su palabra, escuchar cada día, formarnos cada día, pero no escuchar y dejar pasar, sino nosotros poder adquirir todo este conocimiento y decirle: Señor, dame la sabiduría para yo guiar mi hogar. Dame la sabiduría para yo corregir lo que tenga que corregir. Dame la sabiduría para yo establecer buenas relaciones familiares. Las crisis se van a presentar. Van a haber crisis. Va a haber, de pronto la rutina va a llegar. Van a haber allí momentos en que la parte emocional se va a ver inestable. De pronto también la economía se va a ver afectada. Y todo esto influye en nuestras emociones. Pero en la actitud como nosotros enfrentemos cada una de estas crisis, van a ser pasajeras para nuestra familia o van a ser permanentes. Si son pasajeras, va a ser una enseñanza para nosotros crecer como familia. Pero si son permanentes, va a ser allí siempre ese dardo que va a estar golpeando a esa familia, que va a estar tratando de dividirla, de destruirla. Pero ¿qué tan importante es tu familia para tú invertirle? Hoy podemos recordar que somos hijos del gran Rey y que todas las cosas, no unas cuantas, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas siempre nos van a dejar una enseñanza para nosotros tomarla y para nosotros no volver a repetir los mismos errores, pero sí poder avanzar con todas esas cosas positivas que se presentan allí en la familia. Tenemos que aprender a comprendernos los unos a los otros, aceptar nuestras diferencias, que el Señor nos hizo únicos, que el Señor nos hizo irrepetibles, con un diseño divino, que el Señor no me hizo igual a mi esposo o a mi esposa, que el Señor no me hizo igual a mis hijos, pero que en esas diferencias yo las voy a aceptar, que por esas diferencias yo cada día me voy a comprometer más a conocer a esa persona que está allí a mi lado, que cada día yo me voy a abrir más para llegar a comprenderla. Porque cuando tú aprendes a comprender, a conocer, a aceptar a esa persona, tú aprendes cada día a amarla más. Y te das cuenta que vale la pena esforzarte cada día por tu familia, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Y aunque las otras personas te digan no vale la pena, en el Señor vale la pena luchar por nuestra familia. Es importante que la familia pueda entender que tenemos que soportarnos los unos a los otros, que no podemos menospreciar, que tenemos que perdonarnos, evaluarnos qué cosas en el día a día nos han afectado para no dejar que esas situaciones vayan ahondando nuestra familia, sino que las podamos solucionar inmediatamente. El perdón es necesario. Sí, presenté diferentes emociones y de pronto no las manejé bien, pero estamos a tiempo de pedir perdón, de decir estamos a tiempo de borrón y cuenta nueva, de que nuestra familia pueda seguir avanzando, de que si me toca dejar a un lado mis deseos y empezar a pensar como un equipo que somos, voy a empezar a pensar en mi familia. No voy a ser egoísta en pensar solo en mi beneficio,
sino que como la palabra me enseña, me voy a vestir de amor. Vestir de ese amor que el Señor nos ha enseñado. No nos vamos a llegar a conformar en que se creó la división, en que ya no hay remedio, en que nada se puede hacer. En el Señor siempre va a haber una respuesta, siempre va a haber una restauración, siempre va a haber una opción. En el Señor no hay equivocaciones. En el Señor no hay que se presentó esta situación y ya el Señor no me va a dar la respuesta. No, el Señor está allí atento a esa situación, a esa problemática familiar, a esa crisis. Solo está esperando que nosotros reconozcamos que necesitamos cada día más de Él, que necesitamos que Él sea el que dirija nuestros hogares, que Él sea el conductor de nuestras familias, que Él sea el conductor de nuestras emociones. Tenemos que allí en casa crear un ambiente estable, un ambiente positivo, que dé gusto estar allí en la casa, que haya una armonía, que se escuchen alabanzas, que haya un buen trato para que la persona desee estar allí en casa, que se sientan seguros, protegidos. También aprender a identificar y aceptar tanto las emociones de nosotros como las emociones que presentan las otras personas del hogar. Yo solo no me pongo triste, también mi hijo puede estar triste, y yo por pensar solo en mis emociones estoy dejando a un lado su vida emocional y estoy allí anulando esa vida emocional. Y el Señor nos invita a que nosotros seamos sensibles, que nosotros podamos sentir lo que está sintiendo la otra persona, lo que hay allí en su corazón. Cuando hay una adecuada comunicación en el hogar, se promueven sentimientos de seguridad, sentimientos de independencia. Se trabaja la autoestima de esa persona porque se creen sus habilidades y se dejan de marcar tanto sus debilidades, sino se empieza a reforzar todas esas habilidades que el Señor ha puesto en cada uno de los seres humanos. Debemos de detectar las señales corporales de una emoción. Si yo siento que ya el corazón se me está acelerando, si mis pensamientos van muy rápido, si la intensidad va, como decimos nosotros, a millón, y ya siento que estoy presentando la molestia porque no llegamos a un acuerdo, porque estamos conversando y no llegamos a un punto en común, mejor tómate tu tiempo, piensa, relájate y luego sigue esa conversación. Cuando reconocemos que nos sobrepasamos en las emociones y que estas emociones están afectando a nuestra familia, tenemos que decirle: Señor, ayúdame, Señor, muéveme, Señor, quítame esto que estoy sintiendo. Señor, ayúdame a tener el manejo, el dominio propio que tú me has regalado, el control emocional. Ayúdame a adquirir estabilidad, Señor, porque mi familia lo necesita. Tener en cuenta todas las emociones que sienten nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, cómo te sientes, dialogar acerca de esas emociones, hacerlas conscientes, cómo se reacciona ante esa emoción, cómo lo hiciste, pero que lo puedes hacer la próxima vez, la puedes enfrentar de una mejor forma, con emociones positivas que puedan generar bienestar a ti, pero que esa persona se pueda sentir apoyada. Hoy les puedo decir, mis hermanos y los amigos que están allí conectados, que Dios quiere derramar de su bondad en cada hogar. El Señor se interesa por cada familia, por cada situación en específico, pero tenemos que poner de nuestra parte
y aprender a crecer juntos. No importa cuántas veces te hayas equivocado, si has cometido errores, todos cometemos errores, pero ahí está el Señor atento a corregirlo, a escucharte, a enseñarte, a guiarte, a mostrarte cómo solucionar esa situación. No podemos ser de doble ánimo. Es una forma de llamar a lo que padece una persona impulsiva, una persona que se deje llevar por sus impulsos, que por lo que sienta enseguida va a explotar. Cuando nosotros actuamos de esa forma, es como si estuviéramos negando todo ese cambio que el Señor ha hecho en nosotros. Todo ese carácter que el Señor ha puesto, el carácter del cristiano, que es de vivir en integridad. El Señor esta noche está buscando cristianos, familias con el carácter de una familia cristiana, que se puedan presentar ante otros y puedan ser un testimonio de integridad, que puedan presentar esa estabilidad emocional que se requiere en las familias, que sean familias fuertes, familias allí puestos en la roca del Señor, familias que dejan que el Señor moldee sus vidas. El Señor está esta noche aquí en cada familia. No sé qué situación estés pasando, no sé personalmente qué se pueda estar presentando, pero lo que sí sé es que el Señor tiene la respuesta, que el Señor puede hacer la diferencia y cambiar esa situación, que el Señor puede restaurar cada hogar, que el Señor puede permitir que tú aprendas las habilidades necesarias para enfrentar cada una de las emociones y para poder guiar a esos hijos que el Señor ha puesto en cada hogar, a ese esposo, a esa esposa que lo requiere, a ese familiar que está allí cercano, que nosotros con nuestra vida, con nuestro andar, podamos ganárnoslos para el Señor. El Señor esta noche quiere hacer algo hermoso. Solo es que nosotros dispongamos nuestro corazón y nuestra vida para poder Él actuar inmediatamente. Porque Él está allí presto y atento su oído a lo que tengas esta noche que presentarle a Él. Dios les bendiga.